Son las 9:09 de la mañana, las 8:09 en Canarias. Le preguntaba a José Antonio Griñán si corre 9 kilómetros en una hora como Aznar, según nos hemos enterado por el diario ABC. Yo hice en una hora 12 kilómetros cuando tenía 60 años. ¿Cuánto? 12 kilómetros en una hora en la nocturna de Sevilla. Bueno, no está mal, ¿no? O sea, que le gana a Aznar. No compito con él. Ya. Bienvenido, José Antonio Griñán. Gracias por atender la llamada de hoy por hoy y querer explicarse aquí esta mañana. Bueno, explicarme y explicar. Y explicar. Usted era plenamente consciente de que iba a agitar y muchísimo las aguas del PSOE andaluz, del PSOE federal y las aguas en torno a Alfredo Pérez Rubalcaba. De lo primero sí, porque verdaderamente se produce o se producirá una sucesión en el liderazgo en Andalucía. Lo segundo menos y lo tercero nada. No era su intención agitarle las aguas a Rubalcaba. Ni mi intención, ni creo tampoco que tuviera nada que ver con mis palabras, pero algo me temí cuando, sin haber abierto yo la boca, sin haberme subido todavía a la tribuna del Parlamento andaluz, ya alguien dijo: esto no va a cambiar la agenda de Rubalcaba. Y dije, bueno, esto es extraño, porque yo todavía no he hablado, ni he dicho lo que me propongo. Claro, lo que me proponía es limitar a 2 los mandatos en la presidencia de la Junta de Andalucía y, por lo tanto, sentirme concernido. Este es mi segundo mandato, ya no voy a ser más. Pero usted tiempo. Es un político de muchísimo recorrido y sabía que decir en una tribuna que hay que darle paso a las nuevas generaciones, la savia nueva, que eso se iba a leer en clave federal y sobre todo en clave de liderazgo de Rubalcaba. Usted sí lo sabía, aunque no lo pretendiera. Sí, no, vamos a ver. Yo del partido, insisto, no he hablado. Es que tenemos la manía de mezclar partido e institución. Yo hablé de la institución. Creo que la institución gobierna para todo el mundo, no solamente para tu propio partido. Y por lo tanto necesitamos cada X tiempo hacer renovaciones, que es lo que llamamos limitación de mandatos, que ha habido en este país 2 personas que lo han hecho. El primero fue Aznar y el segundo fue Zapatero. Y yo creo que hay que seguir haciéndolo. ¿Por qué? Pues porque más allá del segundo mandato, yo creo que las cosas empiezan a ser mucho más complicadas desde el punto de vista de lo que es la autocrítica. Y además añado, en mi partido, también dentro del partido, hay limitación de mandatos a 3. Si además de escuchar esta entrevista quiere ver al presidente de la Junta, presidente del PSOE y uno de los hombres, iba a decir de la semana, no, de mucho más de la semana, uno de los nombres del año sin ninguna duda, pueden hacerlo, ya lo saben, a través de cadenaser.com, que ahí está en imágenes esta entrevista. Luego volveremos a Rubalcaba, por más que ha respondido usted muchas veces a lo largo de la última semana a la pregunta ¿por qué ahora? Yo no acabo de entender las razones. Usted hace un cóctel, una mezcla de por razones de orden personal y de orden político, pero ¿por qué estas prisas por hacer ahora, abrir ahora mismo el melón de la sucesión, no en cualquier sitio, en Andalucía? ¿Por qué ahora, en estas semanas, con un gobierno de un año de cuya salud no teníamos noticias que tuviera problema? Usted no se va del gobierno, lo sé. Y con una legislatura recién estrenada, sin prisas, por lo tanto... Lleva año y pico, pero... Sin prisas, por lo tanto, para unas elecciones, salvo que las vaya a anticipar y me lo cuente en esta entrevista. Eso no lo haría. Aunque fuera a hacerlo, no lo diría. Las estrategias no se cuentan. También a mí me dijeron que por qué no hacía las elecciones el 20 de noviembre, y me lo dijeron además desde los órganos de dirección del partido, ¿no? Y yo dije que no. Es decir, lo que corresponde a la institución le corresponde a la institución. Las facultades del presidente de la Junta de Andalucía son las que son. Y luego, ¿por qué en este momento y por qué no en otro? ¿Y por qué en otro sí y en este no? Es decir, las cosas se hacen cuando estás gobernando crees que es más conveniente. Primero, yo tenía el convencimiento de que no iba a comparecer a un próximo mandato. Yo no iba a presentarme por razones de biología y razones familiares que no le interesan a nadie más que a mí, pero que efectivamente me ponían un límite. En segundo lugar, creo que era conveniente también hacerlo institucionalmente y he propuesto incluso una regulación al respecto. Y además de todo eso, yo quiero recordar que gobernamos en Andalucía, pero necesitamos permanentemente el voto de otra formación política para seguir en el gobierno, para seguir gobernando. Es decir, no es una situación de plena estabilidad más que porque efectivamente tenemos un pacto de gobierno que se está cumpliendo escrupulosamente. Tenemos unos presupuestos muy complicados el año que viene, tenemos al mismo tiempo que en el 2014 empieza ya el tracto electoral, empieza ya hasta las elecciones del 16 y por lo tanto es una circunstancia buena, primero, para plantear la limitación y segundo, para buscar ya también la persona que pueda ocupar mi posición o mi puesto
dentro del partido y dentro de la institución. Pero era cuestión de semanas, ¿por qué no esperar a la conferencia política del PSOE en otoño? Allí van a cambiar las normas para abrir las primarias a los ciudadanos y ese paso es un plus de legitimidad que quizás esté reivindicando ahora para la política, ¿no? Bueno, yo no sé lo que va a ocurrir en la conferencia y si eso que usted dice Eso se va a está previsto, producir. al menos. No, está previsto que haya una conferencia. Si eso va a ocurrir o no, ¿Y está esa no lo sé, propuesta? porque lo único que tengo conocimiento es que el Congreso, que no fue hace tanto también, dijo que no a esa posibilidad que usted dice respecto a la Secretaría General del Partido. Por lo tanto, yo no lo sé. Ahora, yo estoy cumpliendo escrupulosamente lo que dice la legalidad. Es decir, vamos a hacer lo que dice el reglamento interno del partido, unas primarias, conforme a lo que dice el reglamento, conforme a lo que se hizo, por ejemplo, para elegir a Alfredo Pérez Rubalcaba, con una diferencia, es que aquí ni la Ejecutiva ni el comité director, que es el órgano máximo del partido en Andalucía, va a proponer a ningún candidato. Por lo tanto, abierta a todos los militantes a que se pronuncien sobre aquellos que se presenten. Pues le voy a poner, a propósito de eso que le preguntaba, ese plus de legitimidad que unas primarias en las que votan cualquier ciudadano tienen, lo que dijo aquí en Hoy por Hoy el jueves pasado Ramón Jáuregui, que es el coordinador de la conferencia política del PSOE, la que está prevista en otoño, cuando le preguntaba por qué usted ahora tomaba esta decisión. Son primarias cerradas dentro de los militantes del PSOE de Andalucía, las va a hacer rápido, quizás haya un solo o una sola candidata, y eso, digamos, le permite tener claro, cierto el horizonte, ¿no? Él dice, yo lo voy a seguir dentro de 3 años, y tiene la capacidad de tutelar una sucesión, porque quiere tener una sucesión clara, ordenada, segura, y en ese sentido puede, vamos a decirlo así, incluso tutelar desde la presidencia del gobierno a quien puede ser su sucesor o su sucesora. Con análisis así sobramos los periodistas, ¿eh? Sí, pero no coincido con él, ¿no? Mire, cuando se abren las urnas y cada militante vota según su conciencia, no se sabe lo que va a pasar. Yo no voy a proponer a nadie. El partido, mi ejecutiva, no ha propuesto a nadie. Mañana es el comité director, no va a proponer a nadie. Se abre un plazo, se presentan y la gente, cada uno de los militantes, vota según lo que él crea. Y al final del proceso es cuando sabremos quién es el que ha ganado. Hace un mes, usted mismo, tras reunirse con Rubalcaba y Javier Fernández, dijo que nadie debería hacer primarias antes del calendario marcado por el federal. Estas eran sus palabras. Yo soy partidario de hacer las elecciones primarias siempre en una proximidad bastante clara con las elecciones que se hayan de celebrar. Creo que ahora tenemos una Comisión Ejecutiva Federal que nació de un congreso hace año y medio. Creo que esa Comisión Ejecutiva Federal está haciendo el trabajo para el que fue mandatado. ¿Eso vale solo para el federal, no vale para Andalucía? No, eso vale sobre todo, primero, cuando se sabe cuándo van a ser las elecciones, porque hay una mayoría absoluta del gobierno. En el caso de Andalucía no sabemos cuándo van a ser las elecciones. Está en su mano, usted es el presidente y el que puede disolver. Está en mi mano, pero no controlo todas las circunstancias. Está en mi mano, porque yo soy el que decide cuándo hay de hacerse las elecciones, pero yo no controlo todas las circunstancias. Usted imagínese que no se puede hacer el presupuesto el año que viene, usted imagínese cualquier otra contingencia que suceda que impulsen a hacer las elecciones o incluso la propia voluntad del presidente. Por lo tanto, aquí no sabemos cuándo van a ser las elecciones, más allá de que queremos que sean en el año 2016. Y además estamos en el gobierno, no estamos en la oposición. Con lo cual, la persona que podamos elegir para sustituir al actual presidente será una persona que ya desde el principio tenga relevancia. Entrará en mi gobierno, formará parte de las decisiones que tome el gobierno, formará parte de las decisiones que tome el partido, es decir, desde ahora mismo tendrá una relevancia que no tienes cuando estás en la oposición, porque estás dependiendo de estrategias ajenas, mientras que en el caso del que estamos hablando ahora depende de estrategias propias. ¿Usted no teme que haya quien interprete que una maniobra de intereses partidistas como esta, es decir, que el candidato socialista comparezca en las mejores condiciones a las próximas elecciones, pueda frustrar antes de tiempo una legislatura en la que mucha gente en este país ha puesto esperanzas porque pensaban que había otra manera de gobernar en coalición socialista de Izquierda Unida frente a cómo gestiona la derecha la crisis? Bueno, pero eso no le veo la relación. ¿No? No le veo ninguna relación, porque esto lo que hace es fortalecer más la unidad. Es decir, ¿De nosotros, de nuestro propio gobierno. Es decir, nosotros tenemos ahora mismo un gobierno estable, con Izquierda Unida, pero que mantenemos nuestra identidad política, cada uno de los partidos, más allá del pacto de gobierno. Es decir, nuestro pacto de gobierno es, nos sentamos, yo en su momento dije que no quería un pacto de investidura, que no quería un pacto de legislatura, que yo solamente aceptaría la presidencia si había un pacto de gobierno,
Hicimos un pacto de gobierno escrito, publicado en Internet, todo el mundo lo puede conocer, que lo vamos recorriendo. Y al margen de ese pacto de gobierno, cada fuerza política tiene su propia identidad, que ni es la misma ni tiene por qué serlo. Eso es como estamos funcionando. Si ahora además sabemos que el que preside el gobierno no va a continuar en el futuro, y tenemos también la alternativa a ese presidente de gobierno, pues le damos más estabilidad. Lo miremos por donde lo miremos. También en Izquierda Unida pactamos con un secretario general, un coordinador general, que ahora ya no lo es. Mi vicepresidente ya no es el que más manda, Diego Valderas. Izquierda Unida. Ahora el dirigente máximo de Izquierda Unida no está en mi gobierno. Es decir, todo esto es algo que ocurre habitualmente, pero que no tiene por qué hacer o afectar al pacto de gobierno. ¿Y qué tal se lleva con el señor Maillo, el nuevo coordinador general de Izquierda Unida? ¿Teme que Izquierda Unida pueda cambiar su posición política, hacer más difícil el pacto? No, si el pacto está escrito. Lo que pasa es que yo me siento siempre, cómodo con Valderas, porque llevo con él año y pico, porque además hemos establecido un mecanismo de mutua lealtad muy eficaz, porque el gabinete del comité de enlace entre Izquierda Unida y el Partido Socialista, que lo llevan entre Diego Valderas, José Antonio Castro por un lado y por otro lado Mario Jiménez y Susana Díaz, funciona muy bien, y esto yo creo que no tiene por qué modificarse. Pero estamos hablando siempre de un pacto de gobierno. Ahora, es verdad que hay líder nuevo en Izquierda Unida, está dentro del gobierno Diego Valderas, yo presido el gobierno y ahora vamos a tener otra persona, la persona que gane las primarias, también en el Partido Socialista.